luce cuando o cómo Dios actúa en las personas que escuchan la palabra del Señor? ¿Será que Dios actúa cuando un predicador se viste de cuello y corbata? Pensaba entre mí. ¿Será cuando un pastor, un siervo tiene estudio en teología? ¿Será que ahí Dios habla a su pueblo? ¿Será cuando hay un erudito en la palabra que ha tenido años de estudios? ¿Será que ahí Dios actúa en su pueblo? Pensaba también que hay rabinos que están enseñando la palabra, la Torá, el Tanaj. ¿Será que Dios actúa cuando uno de ellos, porque ellos tienen muchísimo estudio, dedican su vida entera para aprender casi 40 años de estudio? ¿Será que cuando uno de ellos habla, será que el pueblo siente algo? Pero la respuesta está cuando Dios quiere usar una persona, no necesita que haya estado cierto tiempo dentro de 4 paredes estudiando la palabra. Dios quiere usar a las personas. Es necesario estudiar, no estoy diciendo que no es necesario. Es necesario estudiar la palabra del Señor. Es necesario buscar qué significa la palabra, la exégesis de los textos. Es necesario. Pero lo más importante es que el pueblo, más bien el siervo que está compartiendo la palabra, se deje guiar por el Espíritu Santo. Amén. Sí, Jesús. Porque si es pura palabra, esa palabra va a rebotar en los corazones solamente. Así es, Señor. Como decimos nosotros, esa palabra va a entrar por un oído y va a salir por el otro. Así es, Señor. Pero cuando el siervo que está haciendo uso, trazando la palabra, se está dejando guiar por el Espíritu, esa palabra empieza a hacer un efecto en el corazón de quienes están escuchando. Amén. Y yo le digo al Señor, le oraba durante estos días, no me importa que me miren hacia abajo, le decía al Señor, si eso es necesario para que tú hables a través de mí, que siga siendo así. Que me sigan mirando en menos, no me importa. Aleluya. Que la gente que tiene estudio, que la gente que tiene un título, lo mire usted más abajo, unas gradas más abajo. No importa si usted está dejando al Espíritu Santo que lo empiece a guiar. Porque cuando usted empiece a hablar esa palabra, va a empezar a causar un efecto en el corazón de quien lo está escuchando. Así que no importa que nos miren hacia abajo, no importa que nos miren en menos, no importa que nos menosprecien, no importa que digan esto, no tienen estudio en teología, no tienen estudio en palabra, no saben lo que significa ese texto, no importa. Bendito Dios. Lo que Dios necesita es un corazón humilde, eso sí. Dios necesita un corazón sumiso a su palabra, un corazón que se deje, un corazón con deseo de obedecer a la palabra, a los mandamientos del Señor. De ahí Dios empieza a obrar, empieza a poner palabra en la boca de quienes hablan esta palabra bendita. Amén. Voy a hablar este pasaje, ya lo compartí, pero quiero compartirlo de nuevo porque es una palabra que Dios me dio. Amén. No es una palabra que se me ocurrió, yo voy a hablar a ciertas personas para que entiendan lo que dice la Biblia. No, yo quiero hablar lo que Dios me entregó. Aleluya, gloria a Dios. Estaba preparando un día un pasaje, un mensaje, lo estaba haciendo un bosquejo para compartir. Y empecé a pedirle al Señor, le dije al Señor, dame tú la palabra que quiere que yo hable. Y me llegó este pasaje. Amén. Pero vamos a comenzar en el libro a los Hebreos. Ya hemos orado por la palabra del Señor. Vamos a ir rápidamente, no quiero ser largo en esto. De bendecir a mis hermanos que escuchan la palabra desde sus hogares. Amén. En el libro a los Hebreos, capítulo 11. Hay aquí verso 32. Antes hay
una lista, una galería de los hombres y mujeres de fe que causaron, cierto, pasaron a la historia por cuanto ellos le creyeron al Señor. Amén. Yo esta semana le decía al Señor, he perdido varias cosas. Bendito Dios. Y para los que están viendo, perdí la mitad de un dedo y el siguiente casi también lo perdí. Y le decía al Señor, mientras tú quieras hablar a través de mí, que siga perdiendo más cosas, no importa. Yo quiero seguir, que el Señor me use. Siempre le he dicho al Señor, cuando hablaba antes, yo decía, Señor, yo no tengo palabras, no sé qué decir. ¿Qué voy a predicar? Yo no sé predicar. No tengo estudio en la palabra del Señor, nunca he ido a un instituto. Y le decía al Señor, pero si tú quieres hablar, dame las palabras. Yo no era de muchas palabras. Siempre digo, mis hermanos, los que me conocen, yo antes no hablaba, no sabía conversar, porque la timidez era tan grande y resulta que también Satanás tiene espíritus de timidez para que el pueblo de Dios no se exprese, no diga lo que Dios está poniendo en el corazón. Verso 32, capítulo 11. Dice, vamos a leer un pasaje para empezar. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltará contando a Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, también de Samuel y de los profetas, que por fe ganaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon las bocas de los leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de cuchillos, recibieron poder en su debilidad, fueron hechos fuertes en la batalla, trastornaron campos de ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos por resurrección otra vez. Unos fueron estirados, no aceptando el rescate para ganar mejor resurrección. Otros experimentaron vituperio y azotes. Y más de estos prisioneros y cárceles fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a cuchillo. Anduvieron de acá para allá cubiertos de piel de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todo esto aprobado por testimonio de no recibir la promesa, proveyendo Dios alguna cosa para nosotros, para que ellos no fueran perfeccionados, sino nosotros. Gloria a Dios por esa palabra. Ay, aquí quise leer porque aquí hay un hombre que no sale el nombre del profeta Isaías, pero dice fueron apedreados, aserrados. Dice la historia que el profeta Isaías fue puesto en un tronco y lo cortaron al medio por predicar la palabra del Señor. Dios. Entonces, predicar la palabra del Señor, hay muchas veces muchas veces nos van a mirar no muy bien cuando empezamos a hablar lo que ella dice. Entonces, para que esto también lo he dicho algunas veces, para cuando hay un predicador, para que su sermón, su mensaje sea, digamos, bien estructurado, tiene que tener un cuerpo, tiene que tener una introducción, un cuerpo, tiene que tener un clímax donde llega ese mensaje, tiene que tener una conclusión, un final. Ese es un verdadero mensaje. Pero realmente cuando Dios quiere hablar, Él lo hace como Él quiere. Yo no he hecho un bosquejo, simplemente le dije al Señor que hable lo que Él quiere hablar en esta tarde. Como dije anteriormente, esta palabra la compartí, pero la voy a volver a hablar porque es necesario que el pueblo de Dios la escuche. Amén, Señor, amén. Isaías capítulo 1, verso 1 en adelante, vamos a ir viendo rápidamente. Isaías capítulo 1, visión de Isaías, dice: hijo de Amós, la cual vio sobre Judá y Jerusalén un día de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, rey de Judá. Como dije,
Este fue un varón que sufrió por la causa del Señor. Todos los hombres, todos los varones que predicaban el mensaje de Dios sufrían. Porque el pueblo no quería oír. Y esta no fue la excepción. Por eso que fue, como dije, pues se dice que fue aserrado el medio. Como está allí en Hebreos, que muchos sufrieron por la causa, pero alcanzaron grandes cosas por la fe que ellos tenían. Yo decía esta semana, Dios ha hablado para este lugar, pero es necesario que nosotros permanezcamos en esa fe, permanezcamos fieles, esperando la palabra que se cumpla. Y Dios no es hombre para mentir, Él lo va a cumplir, pero necesita también de nuestra fidelidad. Verso 2 dice, oíd cielos, escuchad tu tierra, porque habla el Señor. Crié hijos, lo engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Cuando el profeta, cuando el varón de Dios empieza a hablar, siempre debería dejarse guiar por el Espíritu Santo. En este caso, aquel varón, el profeta Isaías, él estaba siendo un portavoz solamente de lo que Dios quería hablar al pueblo. Él no estaba hablando de lo que a él se le ocurría. Él estaba hablando un mensaje que Dios puso en su boca para transmitir al pueblo. Y eso es lo que nosotros como pueblo de Dios debemos dejarnos de guiar para que Dios hable a través de nosotros. Dice, crié hijos y los engrandecí y se rebelaron contra mí. Dice, está diciendo el Señor por boca del profeta Isaías. Y pensaba yo, mientras leía este pasaje, qué triste es para un padre cuando cría un hijo, cuando cría una hija, y después estando grande reconozca, o más bien desconozca a sus padres. Qué triste debe ser. Qué triste debe ser cuando aquel hijo, aquella hija, se avergüenza de su padre. Siendo que el padre y la madre dieron tanto por aquello cuando eran pequeños, lo criaron, le dieron todo, le dieron de comer, le dieron vestimenta, lo cuidaron, lo guardaron. Y cuando creces, aquella criatura revela con lo que a él se le antoja. Qué triste debe llegar a ser cuando sucede aquello. Eso sucede mucho hoy día. Y Dios dice lo mismo, está diciendo que crié hijos y los engrandecí y se rebelaron contra mí. Esa palabra es tan actual como en aquel tiempo cuando el profeta Isaías estaba ministrando al pueblo de Israel. Crié hijos y los engrandecí. Muchas veces pasa que hombres que han sido temerosos, que han amado al Señor, el Señor los empieza a levantar, el Señor empieza a poner palabras en su boca para que hablen, para que transmitan el mensaje de Dios, y van siendo reconocidos y van cada día avanzando más. Pero llega el momento que la persona se empieza a engrandecer, la persona empieza a creer que puede hacerlo solo por sí mismo. Ya no está buscando la presencia del Señor, no está pidiendo a Dios que ponga el mensaje en su boca y en su mente y en su corazón para transmitir al pueblo. Y a eso le está diciendo el Señor, crié los hijos y los engrandecí, pero ellos se han rebelado contra mí. Nosotros hemos sido criados por nuestro Señor. Él nos hizo hijos de Él a través de su Hijo Jesucristo. Y cada día tenemos que ir creciendo, pero nunca rebelarnos contra el Padre. Nunca rebelarnos contra su enseñanza, contra la palabra del Señor. No podemos apartarnos y empezar a hablar de lo que a nosotros se nos ocurra. El Señor nos ayude. El Señor ayude a su pueblo, tenga misericordia. Porque el corazón del hombre, dice su palabra, que es un corazón engañoso. Más que todas las cosas. Señor, ayude a su iglesia. Porque la naturaleza del hombre es que cuando ya puedo hacerlo, entonces ya no necesito de nadie más. Pero nosotros como hijos de Dios cada día debemos estar buscando la presencia del Señor. Reconocer cada día que sin Él no podemos avanzar, que no podemos seguir adelante si Él no está con nosotros. Si Dios nos ha permitido tener, digamos, que la gente un poco nos conozca. Si Dios ha permitido que nosotros tengamos la posibilidad de hablar
Nunca desconozcamos que Dios en su misericordia lo hizo con nosotros. Nunca desconozca que Dios puso palabra en tu boca. Nunca desconozca que Dios fue que te sacó de ahí del anonimato. Nunca desconocer aquello. Porque dice, yo los engrandecí, pero mi pueblo se rebeló. Vemos en este tiempo que el pueblo de Dios se ha revelado. Está revelado. Hablaba con un hermano esta semana y le decía, hermano, qué difícil es la iglesia. Tan sensible que somos. Si el hermano no puede hablar de la palabra porque nos sentimos en el corazón. Que el Señor nos ayude, que el Señor fortalezca su iglesia, que empiece a amar la palabra del Señor, que empiece a amar la reprensión del Señor. Porque es ahí cuando nosotros volvemos al camino, es ahí cuando la iglesia vuelve al camino, cuando el Señor abra el corazón. Mire lo que dice el verso 3. El buey, dice, conoce a su dueño y el asno el pesebre de su Señor. Pero Israel, pero mi pueblo, dice el Señor, no tiene entendimiento. Qué misericordia ha tenido nuestro Dios con nosotros. Porque no la iglesia completa, sin excepción. Yo creo que hay personas contadas en lugares que se han guardado para el Señor. Con esto yo no estoy diciendo yo soy uno, no. Estamos todos en el mismo lugar. Nos hemos apartado del Señor, de su palabra, de sus estatutos, de sus mandamientos. Cada uno ha querido hacer lo que bien le parece. Dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su Señor. Pero Israel, mi pueblo, no tiene entendimiento. El pueblo de Dios no estaba buscando la sabiduría de Dios. No estábamos buscando al Señor, no estábamos tratando, ¿cierto?, cada día de nutrirnos en su palabra. Que su Espíritu Santo nos vaya guiando. Dice, seguimos adelante, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dice que el padre y la madre más aún conocen a sus hijos. Saben cuando el hijo con una mirada lo ven y saben que su hijo está mintiendo. Saben lo que su hijo está haciendo, solamente que no dicen nada, porque es su hijo. Y Dios también conoce nuestro corazón, conoce nuestra mente, nuestros pensamientos. Y aquí dice, hijos depravados, dejaron al Señor, provocaron a ir al Santo de Israel y se volvieron atrás. El Señor tenga misericordia. Hay una canción hebrea que dice misericordia, 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 y esa canción me toca el corazón siempre porque yo digo, es lo que yo debo pedir todos los días. Misericordia debe estar pidiendo el pueblo de Dios en este tiempo. Estar arrodillados pidiendo misericordia. ¿Para qué habéis de ser castigados aún? Todavía os revelaréis, dice, toda la cabeza está enferma. Cuando habla de la cabeza, son las personas que están al frente, son las personas que están guiando las congregaciones. Y esas personas, dice, esa cabeza está enferma, dice la palabra del Señor. Y si la cabeza está enferma, obviamente todo el cuerpo va a estar mal. Si no hay palabra del Señor en los púlpitos, si no se está predicando la palabra del Señor, obviamente va a haber enfermedad en el cuerpo. Y todo el corazón, dice, está doliente, desde la planta de los pies hasta la cabeza. Esto hacía notar el otro día, cuando hablaba de esto, cuando habla de la planta hasta la cabeza, en los cimientos de la iglesia. La planta de la iglesia, el cimiento de la iglesia no está fundada sobre la palabra, sobre nuestro Señor Jesucristo. Entonces hoy día la iglesia debe volver a buscar la palabra del Señor. Sabe que a mí me cuesta leer porque en mi hogar hay harto ruido por las chiquititas.
Me cuesta concentrarme cuando leo. Y a veces dejo de leer un día, 2 días, pero no dejo de escuchar un mensaje. Amén. Pero siento el deseo de leer. Siento el deseo de leer la palabra del Señor. Entonces, eso es lo que se ha perdido dentro del pueblo de Dios. Se perdió el deseo de buscar la palabra del Señor, que es la planta, que es el cimiento firme. Es la palabra del Señor. Dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Esa es la visión que había, ese era el panorama que había cuando el profeta Isaías estaba ministrando al pueblo. Y hoy día, si usted empieza a ver la iglesia, aún con todo lo que está sucediendo, todavía el pueblo de Dios no quiere humillarse. Todavía uno ve que hay mucha gente con el corazón orgulloso. Todavía no quiere humillarse delante de la presencia del Señor. No están curadas, dice, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. La presencia del aceite dentro de la iglesia es muy necesaria. Es cierto, cuando viene alguien y dice, yo estoy enfermo, ¿por qué no me ungen? Y nosotros tomamos el aceite, ungimos. Pero es el símbolo del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo no está primeramente en la iglesia o en mí individualmente, cuando el Espíritu Santo no está dentro de la iglesia, las heridas siguen ahí, no son sanadas. Puede haber mucha palabra, pero las heridas, el ser humano viene y se va con la misma herida. Pero cuando el Espíritu Santo está obrando dentro del pueblo de Dios, esas heridas son sanadas, son curadas, las heridas son vendadas, son suavizadas, dice su palabra. Entonces usted ame el Espíritu Santo cada vez que llega a la casa del Señor. Empieza a buscar esa presencia poderosa, porque sin esa presencia usted no va a sentir nada. Va a llegar y se va a volver a ir tal cual como llegó. Amén. Pero es necesario que usted llegue con un deseo. Es necesario que usted venga con la disposición de poder que sus heridas, que ese cansancio se vaya. Porque el Espíritu Santo va a estar obrando allí donde usted está. Señor, amén. Vuestra tierra, dice, está destruida. Vuestras ciudades, puestas a fuego. Vuestra tierra delante de vosotros como extranjeros y asolada, dice, como asolamiento de extraños, y queda la hija de Sión como cobertizo de viñedo y como choza de melonar, como ciudad asolada. La iglesia ha estado de esa forma. La iglesia ha estado muy sola. Podemos decir sin el Espíritu Santo. Ha estado sin palabra. Pero Dios en su misericordia está dando el tiempo para que nosotros nos volvamos a Él. Para que el pueblo entienda que Dios está hablando y que nosotros podamos volvernos a Él. ¿De qué me sirva, dice la palabra, verso 11? ¿De qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios, dice el Señor? ¿De qué sirve que yo vaya al templo? ¿De qué sirve que yo vaya y cante? Lleve mi ofrenda, lleve mi Biblia, lleve mi himnario. ¿De qué sirve que yo vaya a levantar mis manos? ¿De qué sirve que yo ore? Dice la palabra del Señor, estoy harto de holocaustos y de carneros, de grasa de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Las reuniones del pueblo no han sido agradables delante del Señor. Las reuniones de la iglesia no han sido agradables delante del Señor. Las alabanzas que muchas veces entonamos, estoy seguro que han llegado solamente al techo de las iglesias. Y de ahí se quedan, no traspasan hacia arriba, no han llegado a la presencia del Señor. El Señor ayude, tenga misericordia de nosotros. ¿De qué les sirve las multitudes de vuestros sacrificios? Está diciendo el Señor.
¿Qué demando de estas vuestras? ¿Qué demando, dice, esto de vuestras manos? Cuando vinieseis a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. Bendito sea Dios. Cuando nosotros venimos a la iglesia, venimos cargados de desobediencia. Hemos hecho todo lo que nosotros hemos querido. Y asimismo venimos a presentar sacrificio delante del Señor. ¿Usted cree que Dios recibe esa alabanza? ¿Usted cree que Dios recibe su oración? ¿Usted cree que Dios está escuchando o está viendo cuando usted levanta sus manos? Dios dice, no quiero más esas cosas. Él está demandando que nosotros no traigamos más vanas ofrendas delante de su presencia. Dice el incienso me es ya abominación. Que son los inciensos, son las oraciones del pueblo de Dios. Ese es un incienso. Pero esa oración no está siendo agradable delante de la presencia del Señor. Esa oración que usted está haciendo porque usted no ha sido obediente a la palabra. Esa oración no está haciendo ningún efecto en ninguna parte. Si usted no obedece a la palabra del Señor, si usted está haciendo lo que se le antoja, si se ha dejado guiar por su corazón desobediente, un corazón orgulloso, esas oraciones son abominación delante de la presencia del Señor. Señor, tenga misericordia de su pueblo. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes tienen aborrecida mi alma, dice el Señor. Me son gravosas, cansado estoy de todas aquellas cosas. Cansado estoy de llevarlas. Muchas veces pensamos, yo voy a la iglesia, estoy bien, voy a cantar al Señor. Pensaba todo este tiempo, hay muchos que tienen sus medios instrumentos. Una guitarra, qué sé yo, de 700,000 pesos, un teclado, casi de 1,000,000 o más dinero. Un acordeón que vale casi 1,000,000 de pesos. Y con eso van, y un traje, qué sé yo, 50,000 pesos. Unos zapatos de 30, van con una millonada a la iglesia y se sientan ahí para adorar a Dios. ¿Usted cree que Dios va a recibir esa adoración? ¿Usted cree que Dios va a escuchar esos instrumentos si no está siendo obediente a la voz del Señor? Y el Señor no quiere más de eso. El Señor quiere corazones humildes. El Señor quiere que nosotros volvamos a Él. Que nos despojemos de las cosas pasadas. Cuando dice extendiereis vuestra mano, no esconderé, yo esconderé de vosotros mis ojos. Me imagino yo, hermano, cuando vamos a orar por alguien y nosotros ponemos nuestras manos sobre esa persona y decimos, el Señor te va a sanar. Pero el Señor dice, yo voy a esconder mis ojos cuando tú extiendas tu mano. Por eso es necesario que la iglesia vuelva a la palabra. Es necesario que la iglesia venga y tenga en su corazón un deseo de obedecer a su palabra. Si Dios nos dio un tiempo para buscarle, y después viene la prueba, después vienen los problemas, y yo me dejo, no quiero seguir más al Señor. Dice, lavar, limpiar, quitar la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Deja de ser lo malo. Eso es lo que quiere el Señor. Eso es lo que Dios demanda de mí. No es para los demás, esa palabra es para mí. Verso 22 dice, tus plantas han venido a ser escoria, tu vino mezclado está con agua. El gozo
Mire la alegría que usted siente. Dice que el vino trae gozo, trae alegría, pero está mezclado con agua. Está hablando del Espíritu Santo, está hablando del gozo dentro de la iglesia. Pero ese gozo, esa alegría que usted está sintiendo es porque también tiene algo que lo alegra allá afuera. Allá afuera hay algo que usted le está llenando. Y usted está mezclando eso con lo de adentro de la iglesia. Y está mezclando, dice, tu vino está mezclado con agua. No son cosas puras delante del Señor. Tú príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones. Todos aman las dádivas. ¿Acaso usted no está viendo eso? Todos están trabajando. Han trabajado por lo que yo voy a ganar. Hace años atrás grabamos unas canciones en un disco. Y el supuesto pastor dijo, hermanos, ustedes tienen que tener una tarifa cuando vayan a cantar. Ustedes nunca vayan gratis a cantar en una iglesia. Yo no tenía mucho conocimiento y como que le obedecí. Después me di cuenta que estaba mal. Porque dice su palabra que yo tengo que dar de gracia. Amén, Señor. Y aquel varón decía, yo tengo una tarifa. Si no me dan esa plata, yo no voy. Dice tus príncipes prevaricadores, compañeros de ladrones. Todos aman las dádivas, los regalos y van tras la recompensa. Nosotros no debemos ser así. La recompensa del pueblo de Dios, del predicador, del Hijo de Dios, debe ser cuando un alma se convierte a Cristo. Esa es la mayor recompensa que nosotros debemos tener. No oyen el juicio al huérfano, dice, ni llega a ellos la causa de la viuda. Esos corazones son corazones sin sentimiento. Corazones que no se conmueven con el dolor del prójimo. Por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel. Yo alabo al fuerte de Israel. Lo que estamos aquí, cada uno alabe a ese fuerte. Al que lo levantó un día, al que lo sacó de ahí donde nada valía. Al que algo le puso sobre la mesa, al que le dio una casa. Quizás si tiene un vehículo. Él se lo dio, no se engrandezca con lo que usted tiene. Cuando alguien te ve llegar en un lindo auto, en un lindo vehículo, cuando alguien ve tu casa, no es por tu esfuerzo, es porque Dios quiso dártelo. Por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios. Aquellas personas que han sido desobedientes, han sido del pueblo de Dios, y empezaron a engrandecerse, empezaron a predicar cosas que se le ocurrían a cada uno, y se han vuelto adversarios del Señor. Ya no, la presencia del Señor no está hablando a través de ellos. Le hacía notar a un hermano y le decía, cuando Sansón se dejó envolver, ¿cierto?, por la palabra de aquella mujer, dice que le cortó el cabello al final. Y dice, cuando le dice, los filisteos están contra ti, y Sansón se levantó, pero dice la palabra, él no sabía que la presencia del Señor ya no estaba sobre él. Eso debe ser lo más terrible en la iglesia. Yo le digo al Señor, nunca me dejes, por favor. Nunca dejes que tu Espíritu Santo pueda obrar en mi vida, pueda yo ser de bendición. Y volveré mi mano sobre ti, limpiaré hasta lo más profundo tus escorias. Cuando el pueblo de Dios se empiece a volver al Señor, cuando el pueblo de Dios empiece a reconocer quién ha sido delante de la presencia del Señor, dice, yo voy a volver sobre ti. Y limpiaré hasta lo más profundo tus escorias, las cosas que no son agradables delante del Señor. El Señor tiene que quitarlo de nuestro corazón. Restituiré tus jueces, dice, como al principio, y tus consejeros como de primera. Hay un movimiento muy grande que comenzó aquí en Chile, pero hoy día no queda nada de aquello, porque los líderes se han apartado del Señor.
La iglesia a nivel mundial tuvieron grandes avivamientos, muchos lugares. Pero hoy día muy poco se ve de aquello. Y dice, restituiré tus jueces, aquellas personas que están al frente de las obras, los pastores, los misioneros, aquellos hombres que predican la palabra, van a ser restituidos. Van a ser levantados nuevamente, pero si se vuelven al Señor, si vuelven su corazón orgulloso y se humillan delante de la presencia del Señor, Él los volverá a levantar porque hay una promesa. El Señor nos ayude. ¿Qué es lo que Dios demanda de mí? ¿Qué es lo que Dios demanda de ti? Vamos a ir finalizando. Salmos 25. ¿Qué es lo que dice el salmista? Salmos 25. Vamos a leer un par de versos ahí. Dice: a ti, oh Señor, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos en ti esperan serán confundidos. Dele gloria al Señor por eso. Dale gloria al Señor porque Dios no te va a desamparar si tú estás esperando en Él. Si no estás humillando delante de su presencia. Dice, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Aquellos sí serán avergonzados. Pero aquellos que están esperando en el Señor nunca serán avergonzados. Muestra, oh Señor, tus caminos, enséñame tus sendas. Esa debe ser la oración del pueblo de Dios. Muéstrame, Señor, tu camino. Cada día enséñame por dónde yo tengo que transitar, por dónde yo tengo que caminar. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Gloria a Dios, porque aquella persona, dice su palabra, que viene delante de Él contrito y humillado, Él no lo desprecia. Acuérdate, oh Señor, de tus compasiones y de tu misericordia que son perpetuas. Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo el mismo. Está esperando para que su pueblo se vuelva a Él. De los pecados de mi juventud, dice el salmista, y de mis rebeliones no te acuerdes. Hay que pedirle perdón constantemente al Señor. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Señor. Bueno y recto es el Señor, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino. Aleluya. Él nos va a enseñar el camino. No estés esperando que venga otra persona de afuera a enseñarte el camino. No estés esperando que venga un pastor, un erudito en la palabra, que venga a enseñarte el camino recto. El Señor es el que quiere enseñarnos el camino, pero tenemos que humillarnos delante de la presencia del Señor. Tenemos que venir delante de su presencia en humillación, doblando no solamente nuestras rodillas, pero doblando nuestro corazón, humillándonos, llorando delante de su presencia, para que Él tenga misericordia. Encamíname en tu verdad. Que ese sea nuestro clamor. ¿Qué es lo que demanda Dios de nosotros? Póngase de pie, vamos a orar una vez más. Padre Santo, te alabamos, bendecimos tu nombre. Adoramos ese precioso nombre. Nombre que es sobre todo nombre, dice tu palabra. Bendito Dios, en la cual dice también que toda lengua confesará. Llegará el momento, Padre amado, que todos reconocerán que tú eres el Rey. Y toda rodilla se doblará, Padre amado, delante de este poderoso nombre. Pero gracias, amado Dios, porque en este tiempo tú has dado tiempo, Señor, para que tu iglesia vuelva a tus plantas, para que tu iglesia, Señor, se arrepienta de sus pecados, para que tu iglesia vuelva a tu palabra, para que tu iglesia vuelva, Señor, a buscar la solidez, Señor, poner los pies, Padre amado. Ahí, Padre Santo, en tu palabra, en la roca que es Cristo Jesús. Padre Santo, bendice a tu pueblo, Señor. Padre amado, cambia nuestro corazón. Cambia, Padre amado, nuestra mente. Bendito Dios, como decía el salmista, enséñanos tu camino, Señor. Enséñanos tus pisadas, Señor.
enséñanos a transitar por este camino santo. No es el camino, Dios amado, que el mundo va siguiendo. Es un camino muy diferente. Es un camino muy aparte, Señor. Bendice a tu pueblo, Padre Celestial, en esta tarde. Bendito Dios, tu Espíritu Santo. Este Padre amado, Santo Dios, dando nueva fuerza, Jesús, al cansado, al angustiado, al herido del alma. Padre Santo, este Señor, llenando las vasijas de nuestra vida, Padre Celestial, para ser de bendición para otros. Bendito Dios, te alabamos, Señor, por esta palabra. Te bendecimos, Señor, porque tú eres real. Tú sigues dando tiempo para arrepentirnos, Jehová. Tú sigues dando tiempo porque eres un Dios de misericordia, un Dios lleno de amor. Bendice a mis hermanos, Padre amado, que han escuchado esta palabra, que haya tocado, Señor, la fibra de sus corazones. Padre amado, y empiecen a amar esta palabra bendita, que empiecen a amar tu nombre, que empiecen a amar tu presencia, Dios eterno. Gracias, Jehová de los ejércitos. A ti honra y gloria. Digno eres de recibir alabanza. Padre Santo, queremos que nuestra alabanza pueda entrar a tu presencia. Padre Celestial, y que no estés cansado de nuestros himnos. Que no estés cansado, Señor, de nuestra oración. Que no estés cansado, Señor, de nuestras manos alzadas. Padre Santo, queremos llegar a tu trono. Gloria a tu nombre por tu misericordia y por tu amor. Bendice a tu iglesia en esta tarde. Bendícenos, Señor, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Le damos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. El Señor bendiga a cada uno. Voy a dejar un momento.